Manuel Ávila Camacho, político mexicano y presidente de la República. Nació en Teciutlán, Puebla, y tuvo una formación autodidacta. Inició su carrera militar en 1914 en el Ejército Constitucionalista. Fue nombrado subsecretario de Guerra y Marina en 1933 y secretario de Defensa en 1937. Elegido presidente de México en 1940 como candidato del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, siguió una política económica y religiosa más conservadora que la de su predecesor Lázaro Cárdenas. Al final de su mandato, el PRM cambió de nombre y estructura, pasando a denominarse Partido Revolucionario Institucional, PRI. Durante la Segunda Guerra Mundial, su gobierno colaboró con Estados Unidos y los demás países aliados contra las potencias del eje. Ordenó la reanudación de las relaciones diplomáticas de México con Gran Bretaña, rotas desde la época de Cárdenas. En 1946, Ávila Camacho terminó su periodo como presidente, pero siguió desempeñando una relativa influencia política durante el resto de su vida. El 12 de septiembre de 1940, la Cámara de Diputados declaró presidente electo a Manuel Ávila Camacho, cuyo gobierno estuvo basado en la conciliación y la unidad nacional. Su tarea principal consistió en estabilizar el sistema social y político puesto en peligro por las intensas reformas cardenistas, eliminar los recelios del radicalismo y conducir al país por la vía de un mayor crecimiento industrial. Para ello aprovechó la coyuntura creada por la Segunda Guerra Mundial en 1939. En el aspecto educativo, se dio a la tarea de realizar una cruzada nacional de alfabetización. En 1944, por iniciativa presidencial, se expidió la ley que promovía la campaña nacional contra la analfabetización. Su importancia fue evidente, ya que en esa época el país contaba con un 47.88% de analfabetas. La educación en esta época se concibió como un medio indispensable para la unidad y la industrialización. Era necesario inculcar un nacionalismo a la vez de preparar obreros calificados, técnicos y científicos útiles al desarrollo nacional. Para unificar los programas y métodos de estudio en todo el país se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación. Se crearon diversas instituciones, las principales la creación del IMSS, el Instituto Nacional de Cardiología y el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla y el Consejo Nacional. Uno de los proyectos de la política de Ávila Camacho fue consolidar al partido dominante, de modo que fuera el aparato electoral del Estado. Consideraba necesaria la reorganización del PRM, porque la imagen del radicalismo que presentaba no era congruente con la nueva política de conciliación. Por lo tanto, el PRM debería restringirse a efectuar actividades electorales. La tensa situación creada por el cardenismo entre los capitales mexicanos se reflejó en los primeros momentos de su sexenio. Los empresarios pedían fuera reprimida toda manifestación obrera que pusiera en peligro el desarrollo de la industria y se oponían principalmente a que los sindicatos intervinieran en asuntos políticos. Un problema más fue el de la migración temporal de los trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos, que aumentó a causa de la guerra. Al ser ilegal la migración de los trabajadores mexicanos, no podían estos tener la garantía de que se les diera un salario justo y un buen trato. Estados Unidos necesitaba a estos trabajadores. México protestó y consiguió el establecimiento de un programa bilateral que ofreciera a los trabajadores prestaciones sociales. La política agraria consistió en favorecer a la propiedad privada, por considerarla más productiva que el ejido. Respondía mejor a las necesidades de incrementar la producción agropecuaria con el fin de satisfacer el mercado externo. El gobierno optó por fomentar y aún forzar el cultivo de productos básicos para el consumo interno. Por lo tanto, prácticamente se dio marcha atrás con el reparto agrario con el argumento de que ya había quedado concluido con el cardenismo. En febrero de 1940, la CTM tuvo un cambio de orientación ideológica en la central obrera. Las rivalidades que existían entre las mismas acentuaron la desconfianza y los empresarios obstaculizaron las tareas gubernamentales. El gobierno tomó algunas medidas políticas